En la porción de esta semana que nos toca cubrir, que es la porción llamada Ella concibió, que va desde Levítico capítulo 12, verso 1 a Levíticos capítulo 13, verso 59, es bien interesante porque podemos aplicar la metodología de estudio que estamos desarrollando y principalmente el tema de orden y caos o caos y cosmos. Este es un término bastante interesante que muy poco se cubre y muy poco se tiene en cuenta a la hora de estudiar la Biblia. Mira, te recomiendo este recurso para que puedas profundizar un poquito más sobre este tema del caos y el cosmos. Vamos a definirlo para poder entenderlo en esta porción de una forma práctica y sencilla. Caos es una palabra bastante sencilla de definir que tiene que ver con desorden, cuando algo está mal, cuando algo es negativo. O sea, podríamos decir que el caos es desorden, algo negativo o algo malo. Mientras que el cosmos o orden, también se puede decir, es más que nada, podemos decir, cuando algo está de forma ordenada y perfecta. O sea que tenemos por un lado el desorden y por otro lado el orden perfecto. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo influye en la Biblia? Miren, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, hasta finalizar el libro de Apocalipsis, este tema está presente y es un tema que podemos verlo a nivel macro cuando vemos que el Eterno dice en Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Eterno empezó a traer un orden perfecto y después vemos que este orden, este cosmos perfecto, este mundo, también se puede definir como el mundo perfecto que el Eterno había creado por culpa de la humanidad, por Adán y Eva, que representan la humanidad. Ellos, al transgredir el mandamiento que Dios les da, ¿qué sucede? Ingresa la muerte, empieza a reinar el caos en este mundo ordenado. Y por eso vemos que en Apocalipsis cierra con el volver a este orden perfecto del Eterno, a Génesis capítulo 1, capítulo 2, por medio de Yeshua, nuestro Mesías, que es el último Adán, que vino a derrotar la muerte, para que podamos volver a la creación ordenada, ese orden perfecto de Dios. Wow, eso es bastante interesante y eso es a nivel macro. Pero también dentro de este tema, de lo que es caos y cosmos, se encuentra un término que es la cosmovisión. Y eso es lo que vamos a usar para poder analizar la porción de esta semana. La cosmovisión. Cosmos-visión. Tengan en mente esa palabrita. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el estudio de los astros, sino que tiene que ver con la forma de una sociedad de percibir el mundo, cómo percibe el funcionamiento del mundo. Y eso es algo bien interesante porque recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. No somos la audiencia original. Entonces tenemos que entender ahora cómo es que percibía la audiencia original el mundo, cómo percibía el funcionamiento del mundo. Y eso es algo bien interesante porque esta porción, por ejemplo, hay un tema que es muy interesante, que es cuando una persona contrae una enfermedad, en este caso el tzará, que se traduce como lepra, pero que no tiene nada que ver con la lepra que nosotros conocemos, vemos que es una enfermedad que no tiene un origen, que no hay mucha información sobre el por qué una persona contrae esta enfermedad. Y esto es algo bien interesante, porque tiene que ver con la cosmovisión, con la forma de ver el mundo, tanto de Israel en este periodo de cuando la Torá está siendo dada, como también de las naciones. ¿Por qué? Porque tenemos que ver aquí algo bien interesante que es un precedente contracultural. ¿Por qué? Porque en cuanto a las enfermedades, en el contexto del Antiguo Medio Oriente, en su cosmovisión, en la forma de ver el mundo, en el Antiguo Medio Oriente se creía que el mundo que hoy conocemos estaba dividido en tres esferas. Una esfera inferior, que era el inframundo, una esfera superior, que eran donde habitaban los dioses buenos, y en la inferior los dioses malos, y en el medio estaban los seres humanos, los cuales habíamos sido creados ¿para qué?
para ser los esclavos de los dioses, tanto buenos como malos. Y esa era la percepción del mundo. Y en cuanto a las enfermedades, se creían que provenían de los dioses del inframundo y que eran ataques demoníacos o de estos dioses malos a la vida de una persona para quererlos destruir. ¡Wow! Eso es increíble, porque esa es la forma en la cual el mundo antiguo entendía cómo funcionaba el mundo. Y ahora es interesante ver que en la Biblia, cuando se nos habla de la tzara, vemos que el Eterno solamente le dice a la persona que contrae esta enfermedad que se presenta al sacerdote, el sacerdote le va a dar un diagnóstico y si es una persona impura. Miren, es una enfermedad que no afecta, digamos, la vida de la persona hasta el punto de morir, sino que más que nada es una situación en la cual la persona entra en un estado de impureza ritual. No puede subir al templo. Tiene que permanecer aislada para que otros no se contaminen con una impureza ritual. Y que vemos que el procedimiento es muy parecido a lo que se sucede cuando una persona contrae una contaminación ritual por muerte. Y algo bien interesante que sucede con esto es que al ver que el zarat, que se habla en la Biblia, de la lepra que se habla en la Biblia, cuando empezamos a estudiarla en profundidad, vemos que no es una enfermedad que proviene de el inframundo, ni tampoco vemos que es una enfermedad que Dios da a la persona, sino que cuando analizamos un poquito más a profundidad del Sara, es algo que se manifiesta físicamente del estado del alma de la persona. Es algo que empieza por el alma de la persona, algo que está mal en el alma de la persona y empieza a ser transformado, de alguna forma se empieza a manifestar de una forma en el exterior. Y por eso esto es algo como está relacionado con el alma, con lo espiritual, está relacionado también con el templo, con la impureza en el templo, tiene que ir a un sacerdote. Miren qué contraste tan grande cultural. Mientras para las naciones como los hititas, los mesopotámicos, Egipto, los egipcios, la enfermedad venía de los dioses del inframundo y que había que hacer un montón de rituales para satisfacer las necesidades de los dioses. Miren qué contraste con una enfermedad que no se sabe mucho sobre el Zarat, pero el Eterno dice, esta persona simplemente tiene que aislarse 7 días, presentar su ofrenda de purificación cuando queda limpia, ser rociado con las aguas de la novilla roja, con las aguas de purificación el tercero y el séptimo día, y si el sacerdote lo diagnostica de que está sano, puede presentar todo este protocolo y vuelve a restaurar podemos decir, su estado original en el cual puede ser parte de los servicios en el templo. ¡Wow! Esto es increíble, familia. Y esto tiene que ver, miren, en Deuteronomio capítulo 4, verso 39 al 40. Miren lo que dice, porque esta tiene que ser la cosmovisión de Israel. Y miren lo que dice. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Adonai es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Adonai, tu Dios, te da para siempre. ¡Wow! Miren lo que dice. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Adonai, tu Dios, es el único en los cielos y abajo en la tierra, que no hay otros dioses. Esta es la cosmovisión de Israel. Esa es la cosmovisión que tenemos que tener tú y yo. Que Dios es soberano en los cielos y abajo en la tierra. Y no hay otro Dios. Y miren, hay otra versión de la Biblia, la Dios habla hoy, que me gusta mucho más como dice, grábate bien en tu mente, te dice, que Adonai, tu Dios, es el único Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¡Wow! Mucho para seguir aprendiendo sobre esta porción y quiero invitarte a que te suscribas y que seas parte de los estudios de tesorodeltemplo.com y que puedas seguir aprendiendo mucho más sobre la metodología de estudio y sobre este tema del caos y cosmos. Y quiero dejarte esta pregunta y espero ver tus comentarios abajo. Si nosotros consideramos la cosmovisión ahora que tenemos hoy del mundo, ¿cómo sería nuestra cosmovisión el día de hoy? ¿Se asemejaría más a la del antiguo Medio Oriente
o se asemeja más a la que Israel tiene que tener de acuerdo a lo que se nos menciona en la Biblia? Para reflexionar, familia, espero sus comentarios abajo. Shalom.